Judicial de la provincia de Los Ríos. El día de hoy contamos con la valiosa intervención del abogado Héctor Lozano Rojas, quien actuará en calidad de expositor en materia penal. El abogado Lozano es especialista en Derecho Económico Constitucional y Marítimo, magíster en Derecho Constitucional y en Derecho Marítimo, Puertos y Aduanas. Cuenta con una amplia trayectoria académica como docente universitario y ponente en congresos nacionales e internacionales, así como experiencia profesional en el sector público y privado. Se desempeña como secretario de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer con sede en el Cantón Quevedo, lo que sin duda aportará un enfoque práctico en su exposición. Agradecemos a todos quienes están siendo partícipes de esta capacitación y sin más preámbulo iniciamos la jornada y cedemos la palabra al abogado Héctor Lozano para que proceda con su exposición. No hay viento favorable para el navegante que no sabe a dónde ir. Seneca. Es importante conocer los objetivos de esta capacitación en materia penal, principalmente el tema con respecto a la importancia de la teoría del delito, que quizás muchos de los que me escuchan ya conocen o han visto respectivamente, pero que es importante recordar más aún cuando estamos en el ámbito penal, la mayoría de nuestros compañeros y funcionarios. Pero ¿por qué es importante estudiar la materia penal? Recordemos que el derecho penal sirve para proteger bienes jurídicos protegidos por el derecho como tal. Entre esos tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad personal, entre otros derechos. Por ende, es menester que el derecho penal se conozca las diversas instituciones que forman parte de él. Entre esos, respectivamente, tenemos el concepto o con respecto a los derechos a la víctima, al derecho de los procesados, respectivamente. Bien, entrando ya al tema medular, he preparado unas pequeñas diapositivas para el día de hoy. No sé si se puede visualizar respectivamente para proceder a compartir las mismas, ¿no? ¿Me confirman si pueden visualizar, por favor? No se puede visualizar, compañero. Listo. ¿Se puede visualizar? Ahora sí, ahora sí. Ya, perfecto. Muy bien, entonces, para entrar al campo de análisis respectivamente, con respecto a la teoría general del delito. Para eso es menester recordar que la teoría del delito, o también conocida como teoría de la infracción penal, es aquella que nos permite definir cuándo un hecho es o no delito. En este caso he enfocado el tema en una mano, ¿no? La mano tiene 5 dedos, así como los 5 elementos del delito. Por ejemplo, el primer elemento del delito es la acción. El segundo elemento del delito es la tipicidad. El tercer elemento del delito es la antijuricidad. El cuarto elemento del delito es la culpabilidad. Y por último, la pena o sanción penal. Es decir, los 5 elementos del delito es como los 5 dedos de nuestras manos. A falta de un dedo, no hay delito. Es decir, respectivamente, a falta de un elemento como tal, pues no existe delito y por tanto no hay infracción penal. Para eso es menester recordar que esta teoría general del delito viene de acuerdo a varios juristas, varios penalistas. Entre esos, uno de los más importantes es von Belling, un jurista alemán que compartió o contribuyó en el estudio de la teoría general del delito en el tema de la tipicidad. Es decir, el aporte de él fue específicamente en el estudio de uno de los elementos que es la tipicidad. El día de hoy me han encargado a analizar 3 elementos respectivamente, que es la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Bien, vamos a empezar con el primer elemento. Para eso es menester recordar una definición de lo que es infracción penal de conformidad al artículo 18 del Código Orgánico Integral Penal. Recordemos que el COIC en varios artículos hace un símil entre el delito e infracción penal.
Sin embargo, el aspecto es erróneo porque la infracción penal se divide en dos, en delitos y contravenciones, de conformidad a lo que dice el artículo 19 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Es decir, que el término correcto para denominar la teoría general es teoría general de la infracción penal, no teoría del delito, por cuanto en nuestro Código Orgánico Integral Penal lo que se define como infracción penal, que es la conducta típica, antijurídica y culpable, cuya sanción está prevista en este código. Por ende, vamos a empezar con este primer elemento que me ha designado exponer el día de hoy, que es la tipicidad. Ustedes recordarán que la tipicidad es un elemento fundamental, que básicamente es que la conducta, el hecho como tal, se subsuma a lo que está estipulado en la norma penal. Para eso es importante recordar las clases de filosofía del derecho. Asumo yo que algunos de nuestros compañeros han visto el tema de la filosofía y han visto el tema del silogismo aristotélico. ¿Qué es el silogismo aristotélico? Pues es una estructura básica que permite ordenar las ideas y determinar que una tesis tiene una antítesis para llegar a una conclusión. Y se basa específicamente en dos premisas y una conclusión. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. Básicamente esa es la estructura que tiene una norma penal. Está compuesta por este silogismo aristotélico que es importante conocer. Bien, pero la tipicidad no es algo que se le ocurrió al legislador, sino que tiene su génesis en lo que expresa la Constitución. Recordemos que nuestra Constitución consagra en uno de sus artículos, que es el artículo 82, el derecho a la seguridad jurídica, que básicamente es el respeto a la Constitución y a las normas que forman parte del sistema jurídico ecuatoriano, entre esos el Código Orgánico Integral Penal. Y asimismo un principio rector que forma parte de las garantías básicas del debido proceso, que es el principio que ustedes ya lo han de haber escuchado también, nullum crimen, nullum pena sine ley. No hay crimen, no hay pena sin ley previa. Es decir, que para que una persona sea sancionada por acción o omisión con respecto a una infracción penal, debe estar previamente estipulada esa conducta como delito o como infracción penal respectivamente. Bien, esas son las génesis en la Constitución. Pero ¿qué nos dice el Código Orgánico Integral con respecto a la tipicidad? Pues dice que los tipos penales describen los elementos de las conductas penalmente relevantes. Y aquí quiero hacer hincapié en dos tipos de tipicidad. Por un lado, la tipicidad objetiva y por otro lado, la tipicidad subjetiva. La tipicidad objetiva básicamente se compone o lo que analiza son las características externas y visibles del comportamiento, que básicamente son los sujetos, la acción u omisión y el resultado o nexo causal. En cambio, la tipicidad subjetiva va a analizar el aspecto interno de la voluntad del autor. Y aquí vamos a revisar el tema del dolo, que es la intención positiva de rogar daño, el tema de la imprudencia o culpa, que básicamente se da cuando existe una negligencia por parte de la persona, y la omisión dolosa, que es aquella que se especifica o se determina para funcionarios que teniendo la potestad de garante no cumplen ese deber que les da en este caso la norma. Por ejemplo, un policía que ve que están robando en un determinado lugar y no hace un acto para poder evitar ese robo, pues está haciendo una omisión dolosa. Bien, ¿qué elementos entonces afectan la tipicidad? Porque recordemos que cada elemento del delito tiene un contraelemento que lo destruye. En este caso, la tipicidad como elemento del delito, el elemento o contraelemento que lo destruye a la tipicidad respectivamente es el error de tipo. El error de tipo básicamente es la ignorancia que tiene la persona con respecto al tipo penal descrito en la norma. Y lo podemos encontrar este error de tipo en el artículo 28.1 del Código Orgánico Integral Penal, que define al error de tipo en dos clases. Por un lado, el error de tipo vencible, es decir, que es aquella conducta que hace una persona diligente y que no excluye la responsabilidad, y el error de tipo invencible, que es aquel error que hace la persona exageradamente diligente. En este caso, este error sí excluye la responsabilidad. Es decir, que el aspecto que destruye el elemento tipicidad pues es el error de tipo invencible. Les pongo un ejemplo. Cuando uno toma un abrigo ajeno,
Si esa persona que toma un abrigo ajeno lo hace pensando en que ese abrigo es de él, es un error de tipo invencible. Ahí no hay delito. Pero ¿qué sucede si esa misma persona toma un abrigo a sabiendas que no es suyo, pero nadie lo ve? Y pudo haber evitado no hacerlo, sin embargo lo hace. Pues en ese caso es error de tipo vencible y responde por culpa. Bien, otro aspecto medular o otro elemento importante en el estudio de la estructura del delito es la antijuricidad. La antijuricidad es la cualidad de la conducta. Básicamente es verificar si esa conducta descrita en la norma penal es contraria a derecho. Y si es contraria a derecho, que no exista una justificación que avale la actuación de esa conducta. Por ende, la antijuricidad, tal como lo define el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 29, nos dice que es la conducta penalmente relevante que deberá amenazar o lesionar un bien sin justa causa. Esto es lo más importante, sin justa causa, porque si hubiera una causa justa, pues no existiría ese elemento que es antijuricidad. Y por ende existe, al igual que tiene la tipicidad, el contraelementos que anulan la misma. Por ejemplo, en la tipicidad vimos el error de tipo vencible e invencible. Pues en la antijuricidad también existen elementos que afectan o se oponen a la antijuricidad, que son básicamente tres elementos que están o atacan la antijuricidad como tal. Primero, el estado de necesidad, respectivamente, que lo podemos definir como aquel aspecto en el cual una persona evita un mal mayor sacrificando un aspecto menor. Y asimismo, la legítima defensa, que es repeler una agresión ilegítima, respectivamente, siempre y cuando se cumpla con ciertos requisitos establecidos en la norma. Y por último, el cumplimiento de un deber o ejercicio legal en el cargo. Esto básicamente se da para el tema de los policías o de los que trabajan en los guías penitenciarios como tal. Por cuanto ellos, a tener un deber establecido, no cumple con dicho deber, o a su vez en sus actuaciones respectivas en el uso progresivo de la fuerza por repeler un hecho, lesionan otro bien jurídico de un tercero, pues esa conducta estaría justificada siempre y cuando lo haga en cumplimiento de un deber o ejercicio legal del derecho cargo. Bien, asimismo vamos a llegar a el otro elemento que me tocó el día de hoy exponer, que es el tema de la culpabilidad. La culpabilidad como tal se la conoce como el juicio de reproche. ¿Y por qué es un juicio de reproche? Porque aquí se va a ver el tema subjetivo de la conducta de la persona. Se va a verificar si es que existió en su momento dolo, la intención positiva de rogar daño, o una negligencia o imprudencia por parte que cometió la conducta descrita en la norma penal. Bien, la culpabilidad la podemos encontrar en el artículo 34 del Código Orgánico Integral Penal, y básicamente es aquella conducta que realiza una persona siempre y cuando no sea considerada inimputable. Recordemos que de acuerdo a la normativa penal hay personas que son inimputables. Por ejemplo, el ebrio, siempre y cuando la ebriedad no haya sido producido o no haya sido producto respectivamente de un aspecto voluntario de aquella persona, sino que tiene que haber sido producto de un tercero. Y asimismo los menores, pues los menores, respectivamente, son inimputables de conformidad a lo que expresa el Código Orgánico Integral Penal. Por ende, esos aspectos anulan, en este caso, el tema de la culpabilidad. Es decir, no existe culpabilidad porque son inimputables de acuerdo a la norma penal. Bien, ¿cuáles son las características de la culpabilidad? Pues la reprochabilidad de la conducta, la imputabilidad, el conocimiento de la antijuricidad, y asimismo el dolo y la culpa, que viene a ser la intención y la negligencia respectivamente con respecto al autor. Antes de entrar a lo que anula la culpabilidad o los contraelementos de la culpabilidad, es preciso recordar un viejo aforismo del derecho: la ignorantia juris noque excusa, que ustedes claramente lo han visto en sus respectivas clases de derecho, que significa que la ignorancia no excusa a persona alguna. La ignorancia de la norma no excusa a persona alguna. Eso lo encontramos definido en el artículo 13 del Código Civil ecuatoriano. Sin embargo, esa regla general o esa aforismo jurídico se encuentra también con excepciones, y una de esas es el tema del error de prohibición y el trastorno mental.
Entonces, el error de provisión es una excepción a ese aforismo ignorantiam iuris noc excusa. La ignorancia no excusa a persona alguna. ¿Por qué? Porque en este caso el error de provisión es cuando una persona cree erróneamente que su conducta no es ilegal, es decir, que su conducta está permitida. Y pongamos el ejemplo de un extranjero que nunca ha visitado el Ecuador, sin embargo, visita y desconoce las normas penales, desconoce que tal conducta descrita en la norma es delito. Por ejemplo, el abigeato, que es matar ganado. En este caso, él desconocía que aquí en Ecuador matar ganado es un delito, pues lo hace porque en su país es común o es una costumbre. Por esta razón, existe un error de prohibición respectivamente descrito en la norma, tal como expresa el artículo 35.1 del Código Orgánico Integral Penal. Otro contraelemento que anula la culpabilidad es el trastorno mental, estipulado en el artículo 36 del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, la persona que al momento que comete la infracción no entiende o no comprende el sentido de la ilicitud de su conducta, pues también, en este caso, no se lo podía determinar que existe culpabilidad porque existe un aspecto de trastorno mental que vicia, en este caso, el consentimiento. Bien. ¿Por qué entonces podemos concluir que es importante el estudio de la estructura del delito? Aquí nos podemos tomar varias horas analizando solo cada uno de los elementos del delito, y eso que faltó estudiar la acción respectivamente y el tema de la pena. Sin embargo, es importante el estudio de la autoría del delito porque es la columna vertebral del derecho penal. Solo estudiando cada uno de los elementos, la acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y la pena, podemos determinar cuándo una conducta es reprochable penalmente y por ende merece esa persona una sanción penal. Bien. Otro aspecto importante dentro de la materia penal como tal es la valoración inicial de los elementos de convicción, que es un proceso que lo hace principalmente la Fiscalía. Es decir, esta valoración debe ser correcta y debe ser una etapa preliminar que debe buscar analizar y calificar ciertos indicios, sospechas, huellas, informes periciales que lleven a una creencia razonable o a una convicción razonable. Esto es importante para poder determinar el inicio de un proceso penal. Es decir, el fiscal dentro de la investigación previa debe reunir todos los indicios respectivamente con la finalidad de tener todos esos elementos que en la etapa penal, que viene a ser el proceso penal que inicia con la instrucción fiscal, se conviertan en elementos de convicción razonables y suficientes. Bien, pero ¿qué son los elementos de convicción? Pues básicamente lo podemos definir como aquella información recabada por la Fiscalía como tal dentro de la investigación previa. Es decir, aquellas sospechas, indicios, huellas, vestigios, testimonios anticipados, que no son pruebas en sí mismas, porque recuerden que la prueba se practica en la audiencia de juicio, pero que sí van a poder determinar respectivamente ciertas verdades o ciertas convicciones que van a permitir que, en este caso, respectivamente se inicie la respectiva formulación de cargos en contra de una persona sospechosa o procesada. Bien, ¿cuál es la valoración inicial que debe hacer el fiscal? Pues primero la recopilación. El primer aspecto o acto que debe realizar el fiscal es recopilar todo tipo de información que se requiere con respecto al tema del delito. El segundo es el análisis de esa información que recopiló, es decir, verificar si existe una verdadera convicción razonable y que se pueda hacer respectivo nexo causal entre el acto respectivo y la persona que se le está investigando respectivamente. Asimismo, el uso de esa convicción busca también justificar la formalización de la investigación previa y motivar inclusive para el tema de las medidas cautelares, porque recordemos que para el otorgamiento de ciertas medidas cautelares, como por ejemplo la prisión preventiva, se requiere tener elementos de convicción suficientes o claros. Bien, ¿cuál es la conclusión de hacer una buena valoración inicial por parte de Fiscalía? Pues hacer este primer filtro por parte del fiscal va a permitir respectivamente que el procedimiento penal avance de manera correcta, con una información clara y precisa que no dé duda a que se afecte, por un lado, derechos del procesado o derechos de la víctima. Bien, ¿cuáles son esos errores comunes en esa calificación jurídica? ¿O cuáles son esos errores comunes que el Fiscalía por lo general se comete en el momento de investigar ciertos delitos? Pues el primer aspecto medular, y creo que es el más importante,
es la incorrecta subsunción de los hechos. Es decir, confundir muchas veces ciertos hechos y encuadrar de manera errónea con los tipos penales descritos. Por ejemplo, confundir robo con hurto. Es un ejemplo claro de una incorrecta subsunción de hechos. Y hemos visto claro que muchas veces el fiscal, al momento que hace una incorrecta subsunción de hechos, tiene que en la etapa penal respectiva reformular respectivamente el tipo penal por el cual se está iniciando una instrucción fiscal. Y eso conlleva a un retardo en la justicia y conlleva también una violación de ciertos derechos de las partes o sujetos procesales. Entonces esto es importante, la correcta subsunción de los hechos. Y para eso es menester conocer el tema del silogismo aristotélico. ¿Por qué esta estructura de la premisa mayor, premisa menor y conclusión es importante? La premisa mayor siempre es el aspecto o la norma general, o es la proposición o la oración general. La premisa menor, en cambio, es la proposición particular, es el hecho específico como tal. Y la conclusión viene a ser esa subsunción entre la premisa mayor y premisa menor que me va a permitir llegar a una conclusión o a una síntesis. Por ejemplo, premisa mayor, todos los hombres son mortales. Ese es un enunciado o un principio. Premisa menor, Sócrates es un hombre. Conclusión, por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Ya? Básicamente esa estructura del silogismo aristotélico de premisa mayor, premisa menor y conclusión va a permitir de poder encuadrar de manera correcta, ¿no?, el hecho con el tipo penal. Bien, ¿qué otro aspecto también se da en la calificación jurídica o qué errores también se dan en la calificación jurídica? Pues la falta de claridad y precisión en la descripción de los hechos, con respecto principalmente a la valoración probatoria. Asimismo, existe también la confusión entre el error de tipo y el error de provisión. Recordemos que el error de tipo, como ya se manifestó, es aquel contraelemento que destruye la tipicidad. En cambio, el error de provisión se da en la culpabilidad. Es el contraelemento que elimina la culpabilidad como tal. Bien, también existe mala aplicación muchas veces en el tema de las agravantes, atenuantes y eximientes al momento de la calificación jurídica y una incorrecta aplicación respectivamente cuando se emiten las sentencias respectivamente por parte de los jueces. Bien, entonces, para poder realizar una correcta valoración jurídica por parte de Fiscalía y por parte de los sujetos procesales que forman parte del proceso penal, es menester saber cómo encuadrar el hecho con el tipo penal a través del silogismo aristotélico respectivamente. Esto va a permitir no lograr que se eviten injusticias y asimismo se va a lograr una justicia imparcial y expedita respectivamente, garantizando los derechos tanto del procesado como de la víctima. Bien, otro tema medular e importante en el tema penal es con respecto a la aplicación práctica del procedimiento penal y los actos urgentes y garantías estipuladas en el Código Orgánico Integral Penal. Y para eso es preciso definir qué son las actuaciones urgentes o qué se entiende por actuación urgente o acto urgente y asimismo definir qué son las decisiones jurisdiccionales inmediatas. Para eso he presentado una pequeña imagen donde se refleja, ¿no?, un lobo queriendo comerse a un grupo de patos, ¿no?, y llega una trampa que evita que en este caso el lobo se coma en este caso a los patos, ¿no? Como pueden observar, la actuación inmediata de un acto puede evitar que se cometan vulneraciones a derechos. Eso es la importancia de los actos urgentes, la inmediatez. Muy bien, entonces, ¿cómo lo podemos definir? Los actos urgentes como aquellas diligencias inmediatas de la Policía Judicial o la Fiscalía con la finalidad de impedir o evitar la consumación de un delito. Es decir, consiste en recoger todo tipo, de hacer todo tipo de actos que permitan recoger indicios, exámenes, respectivamente, e impedir la vulneración de ciertos derechos que pueden ser afectados en el proceso penal. Bien, ¿cuál es la necesidad de que el acto sea urgente o la rapidez del acto urgente? Pues es garantizar ese principio denominado periculum in mora, ¿no?, o peligro en la demora. Porque muchas veces la demora en el tiempo que tarda un proceso judicial puede causar un daño irreparable a derechos. Por esa es la obligación de todos los que forman parte de la Administración de Justicia, la rapidez en el tema de los actos urgentes, para garantizar ese peligro en la demora o ese periculum in mora
que puede provocar afectaciones de derechos. Bien, ¿cuál es la finalidad de los objetivos de los actos urgentes? Hay 3 finalidades u objetivos. Primero, asegurar la escena, es decir, evitar la alteración de indicios, ya sean materiales o físicos, del lugar de los hechos. Segundo, recolección de pruebas, realizar levantamiento de cadáveres, allanamientos, inspecciones técnicas y entrevistas preliminares. Y tercero, la prevención, detener o prevenir actos de violencia inmediata. Por ejemplo, las medidas de protección que se dan en temas de las unidades judiciales de violencia contra la mujer sirven muchas veces para prevenir actos de violencia. Bien, entonces, la ejecución de estos actos urgentes va a permitir que exista una inmediatez, es decir, que no exista una demora con respecto al conocimiento de la infracción. Y va a permitir que la solicitud judicial de ese acto urgente, esa autorización judicial, ya sea en el allanamiento o ya sea en el tema de ciertos actos urgentes, como por ejemplo la revisión de medios tecnológicos o testimonios anticipados, se pueda garantizar, obviamente, el rescate de todas estas pruebas, estos indicios que van a permitir que dentro del proceso penal, respectivamente, se pueda lograr una justicia pronta, expedita y sin afectación respectivamente a la justicia como tal. Asimismo, la reserva. Recordemos que ciertas actuaciones por su naturaleza deben ser reservadas, porque obviamente como son actos urgentes deben tener ese tipo de reserva respectiva para no lograr que se contaminen ciertos indicios o que a su vez se obstaculicen ciertas actuaciones judiciales. Bien, ¿cuáles son los actores involucrados dentro de los actos urgentes? Pues tenemos a la Fiscalía, que es quien dirige la investigación y fundamenta la necesidad del acto urgente. Aquí sí hay un punto importante. Fiscalía debe siempre motivar los actos urgentes. Muchas veces llegan peticiones de Fiscalía sin la debida fundamentación. Y eso sí hay que ser bien claros, que la fundamentación en estos temas de los actos urgentes es necesario ¿para qué? Para mismo preservar y garantizar los derechos tanto de la víctima como del procesado. Asimismo, la actuación de la Policía Nacional, en este caso la Policía Nacional Judicial, que es el brazo ejecutor inmediato para la custodia y la recopilación de evidencias. Y los jueces tienen una actuación al momento de que validan y autorizan las solicitudes presentadas por parte de Fiscalía. Aquí también quiero agregar un tema muy importante, que son las juntas cantonales de protección de derechos, o las tenencias políticas o comisarías nacionales de policía. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque a raíz de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, pues se le dieron ciertas facultades o atribuciones a las juntas cantonales de protección de derechos, a las tenencias políticas o a las comisarías nacionales de policía, con la finalidad de que las mismas puedan otorgar medidas de protección de carácter administrativo. En este caso, que son una especie de actos urgentes con la finalidad de cesar o prevenir violaciones de derechos contra la mujer. Bien, ¿qué ejemplos comunes de actuaciones urgentes? Pues como ya he mencionado, se dan un ejemplo claro, son las medidas de protección con respecto a víctimas, principalmente en temas de violencia, los allanamientos, los exámenes médicos legales, la recolección de videos de seguridad, levantamiento de indicios o versiones o testimonios anticipados respectivamente. Bien, aspectos o circunstancias a tener en cuenta en los actos urgentes. La notificación debe darse por los medios más rápidos, los medios más eficaces. En este caso tenemos, gracias a través del Consejo de la Judicatura, medios eficaces con respecto a las medidas de protección, que nos llega respectivamente por correo electrónico con la finalidad de dar una rapidez e inmediatez al otorgamiento de dichas medidas. La urgencia deben ser atendidas de manera inmediata por parte de los jueces y fiscales respectivamente. Luego es menester topar otro tema relevante en garantizar esta inmediatez y este principio de periculum in mora o peligro en la demora, que son las decisiones jurisdiccionales inmediatas. ¿Qué son las decisiones jurisdiccionales inmediatas? Son aquellas resoluciones que buscan una protección sustancial de los derechos fundamentales. Es decir, busca de forma expedita resolver conflictos urgentes para que no se produzcan daños irreparables. Estas características de esas decisiones jurisdiccionales inmediatas pueden ser, por ejemplo, en los actos judiciales que resuelven conflictos legales, tienen como fin la protección rápida y efectiva de los derechos, se resuelven con celeridad y pueden ser retroactivas de inmediato cumplimiento. Un ejemplo de decisiones jurisdiccionales inmediatas son en temas de violencia los procedimientos expeditos. Recordemos que
el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 643, numeral 11, consagra el procedimiento expedito para el tema de las contravenciones contra la mujer. Expedito, rápido, precisamente para, obviamente, que esas decisiones jurisdiccionales sean de manera inmediata con la finalidad de garantizar los derechos de los sujetos procesales. Y esta inmediatez respectiva se ve reflejado inclusive dentro de las reglas de dicho procedimiento expedito. Dentro de esas reglas está el numeral 11 que dice, por ejemplo, que no se puede diferir la audiencia si no solicitud de las partes y por una sola vez, ¿no? Es decir, que ya hay reglas establecidas en estos procedimientos que obligan, en este caso al juzgador, a que dichos procesos sean rápidos y sea una respuesta inmediata por parte del aparato jurisdiccional. ¿Dónde se evidencian estas prácticas de estos actos urgentes o decisiones jurisdiccionales inmediatas? Pues se evidencian en la flagrancia, ¿no? Y en el otorgamiento de medidas de protección. Vamos a entrar al tema de la flagrancia, que es un tema muy importante y muy relevante actual, porque hubo una reforma respectivamente al Código Orgánico Integral Penal con respecto al tema de la flagrancia. Y podemos entender como flagrancia aquella situación jurídica donde una persona es detenida al momento de cometer un delito o se lo descubre inmediatamente después de su comisión. Para eso es preciso determinar que hay ciertas circunstancias para determinar si una situación es flagrante o no. Y esas circunstancias están definidas en el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal. Basta que dicha conducta o dicho hecho se encuadre en una de esas circunstancias estipuladas en el artículo 527 para que se configure o se determine de que la situación es flagrante. La primera es que la persona que comete el delito en presencia de una o más personas. Es decir, basta que dicho hecho flagrante sea cometido en presencia de una o más personas para que se pueda entender que estamos en una situación de flagrancia. A ese tipo de flagrancia estipulada en el numeral 1 del artículo 527 se lo denomina en la doctrina como flagrancia propia. En cambio, el numeral 2 y el numeral 3, que son que la persona se encuentre con armas, instrumentos, productos del ilícito que hagan presumir el cometimiento reciente de un delito, es lo que se denomina en doctrina como flagrancia impropia. Asimismo, el tercer tipo, y quizás el más debatible, es que la persona que en persecución ininterrumpida, ya sea de forma física o por medios tecnológicos, se lo descubra después de la supuesta comisión de un delito hasta su aprehensión. A este tipo de flagrancia también se la denomina como impropia, y aquí es donde hubo ese cambio o esa reforma del Código Orgánico Integral Penal, porque antes había el término de la persecución ininterrumpida, era de 24 horas. Con la última reforma se cambió a 48 horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión respectiva. Es decir, que se amplió el espectro del tema de la persecución ininterrumpida como circunstancia para configurar el tema de que un hecho es flagrante o no. Otro detalle importante, que no es lo mismo cuando un hecho es flagrante, estipulado en el artículo 527, que la audiencia de calificación de flagrancia, que es otra cosa, y que muchas veces hay confusión. La audiencia de calificación de flagrancia es cuando ya, obviamente, está en conocimiento del juzgador el hecho flagrante como tal, y él mismo tiene la obligación de convocar a la respectiva audiencia de conformidad a lo que expresa el artículo 529 de la norma penal, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los aspectos importantes para considerar en la flagrancia? Pues primero es menester indicar que hay dos tipos de flagrancia, la propia y la impropia. La propia, el sujeto es sorprendido en el acto, es decir, la inmediatez como tal. La impropia, el sujeto es descubierto posteriormente al hecho cometido, ¿no? Hay un tema medular, antes había el tema de las 24 horas de la persecución, ahora se ha extendido a 48 horas como les he manifestado. Bien. Hay ciertos debates jurídicos con respecto a la presunción de inocencia versus la celeridad en temas de la flagrancia. Porque muchas veces, por ser rápidos en un tema, a veces afectamos la presunción de inocencia. Esto está todavía en debate por ciertos penalistas respectivamente. Sin embargo, es una dicotomía entre la presunción de inocencia versus el principio de celeridad en estos temas o plazos de flagrancias como tal. Otro debate importante es la vulneración de derechos, pues recordemos que muchas veces por la rapidez se pueden cometer ciertos excesos o cierta vulneración de derechos. Asimismo, la necesidad de tener criterios claros respectivamente con respecto a la aplicación respectiva, ya sea de la flagrancia propia o impropia. Conclusiones con respecto al tema de la flagrancia,
pues es fundamental para la actuación policial y fiscal, pero es importante saber aplicar y encuadrar el hecho fáctico a las circunstancias que configura el artículo 527 con respecto a cuando se encuentra o no en situación de flagrancia. Bien, otro aspecto medular en este día es el tema de las medidas de protección. Las medidas de protección en materia penal son herramientas legales que buscan dos cosas: o prevenir o detener la violencia contra las víctimas. Es decir, tiene un efecto presente al momento de detener y tiene un efecto futuro al momento de prevenir. Esto es importante porque el otorgamiento de dichas medidas de protección va a provocar que se garantice de mejor manera los derechos de las víctimas como tal. Bien, ¿por qué es importante las medidas de protección? Recordemos que la protección inmediata, que busca principalmente garantizar a la víctima de futuras agresiones o de agresiones inminentes. Asimismo, debe existir una garantía procesal respectiva que vaya a buscar como tal asegurar la presencia del imputado y la integridad de la prueba. Y también el tema de la prevención de la escalada, que básicamente es evitar que la violencia se intensifique o continúe a través de las medidas de protección. No es que es un chaleco antibalas, pero sí va a permitir que al momento que existe una alarma de violencia, pues los actores, como en este caso la Policía Nacional o DEVIF, pueda actuar de manera inmediata para garantizar los derechos de las víctimas de violencia en el caso de violencia contra la mujer. Bien, ¿cuáles son los tipos de medidas de protección por lo general? Pues el artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal especifica una serie de medidas de protección. Entre las más conocidas, pues tenemos la prohibición del acercamiento, es decir, que el agresor no se puede acercar a la víctima. Segundo, la separación del domicilio, es decir, que en este caso el que está siendo denunciado o está siendo procesado abandone el hogar respectivamente para garantizar la integridad personal de la víctima. La restricción de la comunicación, pues prohibir el contacto o la comunicación entre la víctima y el agresor. Asimismo, la protección de terceros respectivamente, y la más conocida, que es la boleta de auxilio, que es básicamente aquella medida que va a permitir que la actuación policial sea inmediata al momento de que se active el respectivo botón de pánico. Bien, conclusiones con respecto a las medidas de protección, pues no hay que confundir las medidas de protección con las medidas cautelares, que son dos cosas distintas. Las medidas de protección respectivamente buscan garantizar el tema de las víctimas como tal. En cambio, las medidas cautelares son aspectos para garantizar el proceso. Por esa razón, no hay que confundir medidas de protección con medidas cautelares en materia penal respectivamente. Bien, en resumen, los actos urgentes, la actuación inmediata por parte de los actores del sistema de justicia buscan asegurar que la justicia actúe de manera correcta, recolectando siempre pruebas vitales en tiempo récord y asegurando los derechos de los sujetos procesales, principalmente en sus actuaciones cruciales, que buscan simplemente garantizar los derechos que están en juego dentro de un proceso penal como tal. Bien, también se me ha designado el día de hoy analizar el tema con respecto a los derechos de las víctimas y procesados dentro de un proceso penal. En este caso, los derechos de las víctimas y procesados son ciertos derechos o ciertas garantías fundamentales que van a permitir una protección justa tanto a la víctima como al procesado en un proceso penal como tal. Y por ende hay que conocer cuáles son esos derechos de las víctimas y cuáles son esos derechos de los procesados y de dónde nacen estos derechos respectivamente. Para eso es menester recordar que el derecho de las víctimas son específicamente 5 derechos que los he resumido de esa manera con la finalidad de ser un poco más didáctico. Primer derecho de la víctima, el acceso a la justicia. Pues recordemos que el acceso a la justicia es parte de lo que se denomina tutela judicial efectiva, estipulada en el artículo 75 de la Constitución. Todas las personas pueden acceder a la justicia de manera gratuita y de forma rápida y expedita. 2. Verdad y justicia, es decir, el derecho a la víctima a conocer la verdad de los hechos, ya que se investiga respectivamente. Tercero, la reparación integral, es decir, que no solo implica una indemnización económica, sino también una reparación con respecto a aspectos de rehabilitación y a garantías de no repetición. Cuarto, medidas de protección, como por ejemplo la boleta de auxilio o la prohibición de que el agresor se acerque a la persona
en este caso a la víctima como tal, principalmente en los casos de violencia de género. Y por último, la protección de sus datos, garantizar la reserva de su identidad, de su vida privada y evitar ciertas amenazas a su derecho a la intimidación como tal. 5 aspectos importantes. Pero recordemos que, por otro lado, también tienen derechos los procesados. Es decir, los procesados también gozan de derechos, como por ejemplo la presunción de inocencia, quien está estipulado dentro de las garantías básicas del debido proceso en el artículo 76 de la Constitución. El derecho a la defensa, que es contar con el tiempo y medios necesarios para preparar su defensa. La no autoincriminación respectiva, es decir, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. El tema del debido proceso, ser juzgado por un juez imparcial y de acuerdo a lo que el procedimiento establecido en las leyes tratan. Y una garantía importante para los procesados, que es la garantía de habeas corpus, que una de las garantías que busca garantizar la libertad y la integridad personal de las personas privadas en libertad. Bien, pero ¿dónde nacen estos derechos de las víctimas y los procesados? Pues todo tiene su génesis en la Constitución. Recordemos que la Constitución es la norma suprema que rige un Estado y por ende la génesis de todos los derechos que existen en las demás leyes infraconstitucionales pues nacen en la Constitución de 2008. Y para eso es preciso revisar los derechos de las víctimas que están estipuladas en la Constitución del 2008. Uno de esos artículos principales es el artículo 66, numeral 3, literal A, B, C y D. ¿Por qué? Porque el artículo 66, numeral 3, garantiza el derecho a la integridad personal. Y el literal A es clarísimo y dice que se garantiza el derecho a la integridad personal, que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual. Y el B dice que se garantiza una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público y privado. ¿Por qué es un derecho de las víctimas? Porque recordemos que el Estado debe adoptar medidas necesarias para prevenir y eliminar todo tipo de violencia. Asimismo, dentro de esos mismos artículos 66 que consagran los derechos de libertad de las personas o ciudadanos, pues tenemos también el numeral 29, que habla sobre los derechos de libertad, ¿no? Dentro de esos derechos de libertad también incluyen el reconocimiento que todas las personas nacen libres y la prohibición de todo tipo de tortura y tráfico y trata de seres humanos, ¿no? Por eso es importante conocer los derechos de libertad de los ciudadanos que consagran ciertos derechos específicos para las víctimas como tal. Y el artículo más importante que sintetiza los derechos de la víctima, pues es el tema de del artículo 78 de la Constitución, que dice claramente que las víctimas de infracciones penales tienen una protección especial. ¿Y cuál es el aspecto más importante del derecho de las víctimas? Pues es garantizar su no revictimización. No se puede revictimizar a una persona que ha sido víctima o ha sido afectada en uno de sus derechos o bienes jurídicos protegidos por el derecho, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas. Por esa razón es que existen los testimonios anticipados en temas de violencia de género, por ejemplo, con la finalidad de no revictimizar a la víctima y que no tenga contacto con la persona presuntamente agresora, respectivamente. Bien, asimismo como tiene su génesis los derechos de la víctima en la Constitución, también los derechos del procesado tienen su génesis en la propia Carta Magna. Y para eso todo el mundo conoce las garantías básicas del debido proceso estipuladas en el artículo 66 de nuestra Carta Magna, que obviamente define una serie de garantías o derechos a la defensa como tal, como por ejemplo, nadie puede ser privado del derecho a la defensa, contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa, ser escuchado en el momento oportuno en igualdad de condiciones, entre otros. Derechos que buscan garantizar la defensa como tal, respectivamente, en este caso de los procesados. Asimismo, el artículo 77 de la Constitución especifica una serie de garantías dentro de los procesos penales, respectivamente, que tienen las personas privadas en libertad. Bien, luego de conocer esa génesis de la Constitución que originó a que se garanticen derechos a las víctimas y derechos también a los procesados, pues es importante también topar un tema muy relevante en el tema penal, que es la protección a los grupos vulnerables. ¿Por qué digo aquello? Porque hay muchas veces que ciertas personas que son procesadas y que forman parte de los grupos vulnerables como tal, o ciertas víctimas que forman parte de los grupos vulnerables como tal, no se los trata de manera correcta como dice la Constitución. Porque la protección de los grupos vulnerables debe ser un tema muy relevante, porque se va a buscar garantizar el principio de igualdad material. Recordemos que el principio de igualdad, tal como lo conocemos en la Constitución, en el artículo 11, numeral 2, pues es
que todos somos iguales ante la Constitución, ante la ley. Sin embargo, la igualdad se divide en dos tipos: igualdad formal, todos somos iguales ante la Constitución y la ley, y la igualdad material, para aquellas personas que no están en las mismas condiciones, y por ende el Estado debe hacer acciones afirmativas con la finalidad de equiparar esas quizás carencias que tienen estas personas, con la finalidad de que tengamos los mismos derechos, deberes y oportunidades. Por eso el principio de igualdad material es menester y es importante recordar al momento de que los actores del ámbito de la administración de justicia pues contemplen este aspecto medular. El artículo 35 de nuestra Constitución define quiénes forman parte de estos grupos vulnerables, y encontramos las personas adultas mayores, los niños, niñas, adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, las personas privadas de libertad y quienes adolezcan de alguna enfermedad catastrófica o de alta complejidad. E inclusive también son consideradas grupos vulnerables las personas que en situaciones de riesgo, como por ejemplo las víctimas de violencia doméstica, sexual, maltrato infantil, ¿no? Y el Estado claramente estipula algo muy importante: aquellas personas que tienen doble vulnerabilidad, el Estado prestará especial protección. Por eso es menester conocer quiénes forman parte de los grupos vulnerables y esa protección especial que le da el Estado a estos grupos, respectivamente. Bien, dentro también del día de hoy con respecto al tema penal es medular el tema del acceso a la información y la motivación de las decisiones con respecto a las víctimas y los procesados. El acceso a la información y la motivación de decisiones busca proteger los derechos del procesado, asegurando la transparencia, justicia, y también busca una participación activa de la víctima, ¿no? Es decir, que busca que se den las condiciones necesarias o razonables o justas para que se dé un proceso penal correcto. Bien, dentro del acceso a la información y motivación de decisiones, respectivamente, tanto para víctimas y procesados, tenemos, como por ejemplo para las víctimas, el acceso a la información, estar debidamente informada sobre el proceso que está siguiendo respectivamente la víctima como tal, junto a la Fiscalía, en los delitos de acción pública o en los delitos de acción privada de manera particular. Asimismo, debe haber una participación activa, es decir, que se aporte información relevante al proceso, ¿no?, para la finalidad de poder llegar a la verdad procesal respectivamente. Y debe haber también una protección estatal, una protección física, psicológica del entorno como tal de las víctimas. Para eso están las medidas de protección respectivamente. Asimismo, para los procesados se debe garantizar el derecho a la defensa, el acceso a la información sobre cargos, pruebas y decisiones judicialmente para preparar la defensa adecuada, la motivación de las medidas, principalmente las medidas cautelares que están estipuladas en el Código Orgánico Penal, en específico la privación de la prisión preventiva como tal, y asimismo garantizar la transparencia en las decisiones judiciales para los procesados, ¿no?, para proteger los derechos humanos y la confianza en el sistema de justicia. Bien, y por último es menester revisar el tema de la motivación de las decisiones, ¿no? Recordemos que el derecho a la motivación es un derecho que forma parte de las garantías básicas del debido proceso y que busca que las resoluciones de los poderes públicos estén debidamente motivadas, ¿no? Y para eso, en diversas sentencias, la Corte Constitucional del Ecuador ha resuelto cuando una sentencia está debidamente motivada y cuando no está debidamente motivada una sentencia. Para eso es preciso siempre tener en cuenta esta estructura básica del silogismo aristotélico que nos va a permitir de manera clara poder hacer un análisis correcto, ¿no?, a través del test de la proporcionalidad, también conocido como test de la razonabilidad, y poder llegar a una decisión motivada y una decisión correcta que no dictamine dudas y que permita afianzar el sistema de justicia. Conclusiones con respecto al tema. Es importante garantizar este acceso a la información y el derecho de motivación porque es crucial dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia. Recordemos que el artículo 1 de nuestra Constitución consagra al Estado ecuatoriano como un Estado constitucional de derechos y justicia. Por ende, el Estado como tal, principalmente dentro de la administración de justicia, debe garantizar tanto los derechos de la víctima como los derechos del procesado. Solo de esa manera se va a permitir que las instituciones del derecho penal protegen de manera correcta los bienes jurídicos fundamentales, como por ejemplo la libertad, la vida, el patrimonio, y va a permitir también una aplicación correcta a la ética y a la actuación judicial debidamente motivada. Esto con la finalidad de tener un
una verdadera administración de justicia que no admita dudas, ¿no? Y que garantice los derechos de los sujetos procesales. Y por último, quiero terminar con esta frase importante que sintetiza básicamente el día de hoy este tema, que solo garantizando los derechos de las víctimas y de los procesados vamos a lograr determinar los límites del derecho penal y evitar tanto la venganza privada como la impunidad. Muchas gracias.